Buenas tardes, bienvenidos a la videoconferencia Zoom de la asignatura Cálculo Estructural. Continuando con el tema número 1 de las propiedades de los materiales. En esta ocasión vamos a tratar lo relacionado con la teoría del método de secciones o trazas y ejercicios resueltos de este método para calcular cargas en estructuras de cerchas o mallas. Determinar en los nodos de la estructura las cargas que actúan sobre dichos nodos. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan en la videoconferencia o en la teoría, me la pueden hacer llegar a través del foro de la aplicación o al WhatsApp del 0424-5161-730. La actividad evaluada número 1 tiene fecha de entrega o tope de la fecha hasta el 10 de mayo, o sea que estamos entrando en la recta final del corte número 1. Mañana es 1 de mayo, no tendremos actividad por ser fecha no laborable. La actividad evaluada número 2 será colocada en el transcurso de los días. Esa tiene fecha para el 17 del mes de mayo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la videoconferencia. Método de sección. Cuando se necesita calcular o encontrar la fuerza en un solo o en unos cuantos elementos de una armadura, esta se puede analizar o calcular utilizando el método de sección. El método de secciones se basa en el principio de que si la armadura está en equilibrio, entonces cualquier segmento de la armadura también está en equilibrio. La gráfica que está al lado, a la derecha, nos muestra, ¿verdad?, un elemento sometido a tracción, ¿verdad?, donde el diagrama de cuerpo libre nos indica que las fuerzas que se aplican en tracción, si yo divido esa parte o ese elemento, seguirán actuando de la misma manera, solo que repartidas en los dos segmentos del elemento estructural donde está aplicándose la fuerza. Lo mismo pasa cuando aplicamos fuerzas de compresión, sucede lo mismo. Los elementos se ven afectados de la misma forma que el elemento original, a pesar de que dividí el elemento estructural. ¿Por qué? Porque como dice la teoría, el elemento se encuentra en equilibrio. Para poder
hacer el cálculo, debemos determinar las fuerzas dentro de cada elemento, ¿verdad? Utilizando, como dice el método, una sección imaginaria, indicada por la línea para cortar cada elemento en dos partes. Y en consecuencia, exponer cada fuerza interna como una externa, como se indica en los diagramas de cuerpo libre que se encuentran a la derecha. Podemos observar que para que haya equilibrio, el elemento que está en tensión está sujeto a un jalón, mientras que el elemento que está en compresión está sometido a un empujón, por decirlo así. Entonces, la condición principal para aplicar el método es que el elemento de la armadura esté en equilibrio. Suponemos que la armadura está en equilibrio. Este método también puede usarse para cortar o seccionar los elementos de toda una armadura. Si la sección pasa por la armadura y se traza el diagrama de cuerpo libre de cualquiera de sus dos partes, entonces podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio a esa parte para determinar las fuerzas del elemento en la sección cortada. ¿Cuántas ecuaciones voy a utilizar? Solo existen tres ecuaciones de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en X, que deben ser igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y, en el eje vertical, que deben ser igual a 0, y la sumatoria de momentos, que también debe ser igual a 0. Esas son las tres ecuaciones que se utilizan en los diagramas de cuerpo libre de cualquier segmento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tratar de seleccionar una sección que en general pase por no más de 3 elementos para que pueda cumplir con las fuerzas y estas que sean, para que las fuerzas sean desconocidas. Entonces, debemos dividir en secciones la armadura y aplicar las tres ecuaciones de equilibrio y cumplir con la condición de que las tres ecuaciones, los elementos que seleccionamos de la sección que seleccionamos, puedan ser aplicadas estas tres ecuaciones. ¿Cuál es el procedimiento para el análisis? Para poder calcular las fuerzas y los elementos de una armadura, debemos aplicar el siguiente procedimiento de diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una decisión acerca de cómo cortar o seccionar la armadura a través de los elementos cuyas fuerzas deben determinarse. Segundo, antes de aislar la sección apropiada, debemos determinar primero el cálculo o determinar las reacciones externas de la armadura. Tercero, trazar el diagrama de cuerpo libre del segmento de la armadura seccionada sobre la que actúe el menor número de fuerzas. Cuarto, usar uno de los dos métodos descritos antes para establecer el sentido de las fuerzas de los elementos desconocidos, definido en las ecuaciones de equilibrio, positivas
hacia arriba, negativas hacia abajo la fuerza, positivas a la derecha, negativas a la izquierda, y los momentos siempre positivos, si usted lo elige así, en el caso de en sentido contrario a la aguja del reloj, o a veces se elige en sentido favorable a la aguja del reloj. Usted determina cómo es el sentido positivo del momento que esté calculando. Por lo general, se hace en sentido contrario de las agujas del reloj. También usted debe considerar que los momentos deben sumarse con respecto a un punto que se encuentre. Elegimos un punto, ¿verdad? Y aplicamos la sumatoria de momentos en ese punto para determinar la carga o la reacción. Ese punto se encuentra en la intersección de las líneas de acción de dos fuerzas desconocidas. De manera que la tercera fuerza desconocida se determine directamente a partir de la ecuación de momento. Y por último, si dos de las fuerzas desconocidas son paralelas, las otras fuerzas pueden sumarse en forma perpendicular a la dirección de esas incógnitas para determinar directamente la tercera fuerza desconocida. Yo agregaría algo. Recordar siempre la teoría trigonométrica para calcular fuerzas que usted vio en física 1. Porque muchas de estas estructuras tienen definidos los ángulos en los nodos donde se intersectan los elementos. Y si alguno de esos elementos es una fuerza desconocida, puede hacer uso también de la teoría trigonométrica de seno, coseno y tangente de el ángulo presente en el nodo. Entonces, repitiendo, hay que tomar la decisión de cómo cortar, cuál sección usted va a cortar o seccionar. ¿Ok? Donde estén presentes los elementos que usted va a calcular. Antes de aislarla, debe determinar primero las reacciones. Segundo, tercero, trazar el diagrama de cuerpo libre del segmento de la armadura que usted seccionó, sobre la que actúa el menor número de fuerzas. Debe usar uno de los dos métodos descritos anteriormente para establecer el sentido de las fuerzas de elementos desconocidos. Positivas, por lo general, a la derecha y a la izquierda. Si son horizontales, positivas a la derecha, negativas a la izquierda. Si son verticales, positivas hacia arriba, negativas hacia abajo. Son las que definen las ecuaciones de equilibrio que usted conoce de sumatoria de fuerza. Los momentos deben sumarse con respecto a un punto que se encuentra en la intersección de las líneas de acción de dos fuerzas desconocidas. En el punto donde están ejerciendo, se determina, se elige el momento en ese punto o que representa dos fuerzas desconocidas. De manera que la tercera se determine directamente a partir de la ecuación de momento. Y por último, si dos de las fuerzas desconocidas son paralelas, las otras fuerzas pueden sumarse en forma perpendicular a la dirección de esa incógnita para determinar directamente la tercera fuerza desconocida. Y con esa teoría comencemos los primeros ejercicios resueltos. Ahí tenemos una armadura donde se notan los nodos de cada armadura.
A, B, C y D, G y E. Esa armadura tiene una fuerza positiva en el punto E que tiene un valor de 400 newton y una fuerza negativa vertical en el punto C. Tiene dos puntos de reacciones que son A y D. Cada elemento de la armadura tiene horizontalmente una distancia de 4 metros y una altura presenta la armadura de 3 metros. Importante porque usted debe saber que el momento de fuerza por desplazamiento o distancia o brazo, como se le conoce. ¿Qué nos piden? Nos piden determinar la fuerza en los elementos GE, GC y BC. GE, GC y BC. ¿Ok? En este elemento y en este elemento. Entonces, ¿qué nos dice la teoría? ¿Dónde vamos a hacer la sección? Vamos a hacer el corte de la sección donde se encuentren los tres elementos que vamos a calcular. En este punto que atraviesa GE, BC y GC, desde A a A, como está identificado acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hacemos. Luego vamos a calcular las reacciones en A y en D. Entonces, aplicamos para ello las ecuaciones de equilibrio. La primera ecuación que vamos a aplicar es la sumatoria de fuerzas horizontales en A. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre de las fuerzas de la reacción. En A tenemos una fuerza horizontal a su X y una fuerza vertical a su Y, por la misma definición de los puntos de reacción. En D solamente tenemos, de acuerdo al tipo del elemento que está en la figura, eso viene desde resistencia y materiales, vemos que hay una sola fuerza vertical positiva. A su Y es positiva y D su Y es positiva. Calculamos la sumatoria de fuerzas en el eje X. Como vemos entonces, ¿cuántas fuerzas horizontales tenemos en la armadura? Tenemos una positiva de 400 newton y la fuerza que vamos a calcular a su Y negativa. Entonces, nos planteamos la primera ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas en el eje X será igual a 400 newton menos a su X, y eso debe ser igual a 0. Tenemos la primera ecuación, que sería 400 newton menos a su X igual a 0. Despejando a su X, calculamos el valor de a su X, que serían 400 newton. Luego, aplicamos sumatoria de momentos en A para eliminar a su y determinar en el punto a su Y queda eliminada y calculamos con la ecuación de momento el valor de D su Y, haciendo momento en el punto A. Entonces, tomando como positivo el sentido contrario de las agujas del reloj. ¿Ok? Nos planteamos entonces el primer momento. La fuerza de 1200 multiplicado por 8 metros, negativa, porque va en el sentido de las agujas del reloj, sería negativo, porque escogimos que el sentido del momento
es positivo al contrario de las agujas del reloj. La segunda sería los 400 newton por el brazo, que serían los 3 metros. La primera era menos 1200 por 8. Y la última sería la fuerza de su Y en el sentido positivo por la distancia del brazo, que serían 8 más 4, 12 metros. Entonces, sumatoria de momentos en A igual a 0, igual a menos 1200 newton por 8, menos 400 newton por 3, más dy por 12 metros igual a 0. Como eso es igual a 0, despejamos el valor de d sub y. ¿Ok? Pasando, ejecutamos 1200 por 8 y 400 por 3. ¿Correcto? 400 por 3 sería 1200 y 1200 por 8 sería 9600. Menos 1200 dividido entre 12, eso me da 900 newton. Ya tenemos entonces la reacción en el punto de Y. Para calcular la reacción vertical a su Y, lo que hacemos es una sumatoria de fuerzas en el eje Y, que sería de su Y positiva menos 1200 más A sub Y. Sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0 sería A sub Y menos 1200 newton más 900 newton, eso me da 300 newton. Entonces, ya calculamos las reacciones. 400 newton, 300 newton y 900 newton. Ahora entramos a aplicar la teoría del método de secciones que acabamos de partir, calcular los valores de FG sub E, FG sub C y FB sub C. ¿Cómo es el diagrama de cuerpo libre? El diagrama de cuerpo libre será, si yo parto acá, en este punto se origina una fuerza en sentido contrario, que es FGC. En G sub C, como yo estoy jalando 1200, jala la fuerza, ¿verdad? Que es FGC, como si usted la tuviera partiendo. Aquí es tracción en sentido contrario, aquí es tracción que origina dos fuerzas, FGC y FBC. Ok, ya dibujamos el diagrama de cuerpo libre para el análisis, ¿verdad? Y entramos a calcular las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a aplicar a conseguir un momento, como dice la teoría, donde eliminemos la mayor cantidad de fuerza para hacer el cálculo del elemento. Entonces, aplicamos la sumatoria de momentos en C. ¿Por qué? Porque en C llegan dos fuerzas. Al llegar dos fuerzas, me queda solamente una fuerza por el brazo, que sería F, G, E. ¿Cuáles serían entonces? Si aplico acá en C, tengo el momento originado por la fuerza de la reacción de 300 newton por la distancia de 8. En el sentido de la aguja del reloj sería negativo.
300 por 8 menos 300 por 8. Tengo el de 400 newton, que está acá, en el punto C. Serían entonces menos 400 newton, ¿verdad? Porque va en el sentido de la aguja del reloj, multiplicado por la distancia que serían 3 metros. Esta fuerza ejerce momento en este punto. ¿Quiénes ejercen momento en el punto C? 400 newton por el brazo, la reacción a su Y por el brazo y la fuerza que voy a calcular es ejercer por el brazo de 3. Positiva porque va en el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, sumatoria de momentos en C sería menos 300 newton por 4, menos 400 newton por 3, y la fuerza que voy a calcular FBC por el brazo de 3. Multiplicando 300 por 400, 1200, menos 1200, 2400 dividido entre 3, me va a dar 800 newton, que es una fuerza de tracción. ¿Por qué de tracción? Porque la fuerza de 400 newton está estirando, y como vimos en la teoría y partí el elemento acá, la fuerza que queda en el extremo del elemento es de tracción, porque esta fuerza está ejerciendo tracción sobre toda la barra G sub E. Regresemos a la teoría para que vean al principio. Aquí la tenemos. Esto que está aquí es lo mismo que está pasando en la armadura. Ok, ya determiné el primer elemento. Voy con el otro elemento. De la misma manera, al sumar momentos con respecto al punto C, obtenemos una solución directa para FGE. Entonces, sumatoria de momentos en C. Anteriormente, sumatoria de momentos en C. Para el mismo punto, podemos calcular el otro valor, que es FGE. FGE, perdón, a ver, FGE, primero calculamos FBC, ok, y luego calculamos FGE. Aplicamos lo mismo, serían menos 300 newton por 8 más FGE, que es la que está arriba, ok. Eso me va a dar, aplicando las ecuaciones, me va a dar 800 newton. FGE. Repasemos la anterior. La anterior era FBC. FBC es este elemento que está acá.
Y como última respuesta, usted va a plantear, como FBC y FGE no tienen componentes verticales, al sumar la fuerza en dirección Y, vamos a obtener directamente FGC, donde tenemos FGC. Porque como no es, existe una componente vertical y horizontal. Como tengo cargas en Y, la sumatoria de fuerzas en Y sería los 300 newton positivos menos el triángulo rectángulo de la trigonometría aquí, que sería 3 quintos, ¿verdad? Porque es el seno, que sería vertical, 3 quintos de FGC, que es igual a cero. Eso, despejando, nos daría como resultado que FGC es igual a 500 newton. Ah, en G. Esta sumatoria de momentos que está aquí no es en C, es en G. Menos 300 newton por 4. Correcto. Menos 400 por 3, porque es en este punto, y FBC por 3 es en este punto que está acá. Sumatoria de momentos en el punto G, no en el punto C. La primera parte de la sumatoria de momentos en el punto G y la segunda parte es en el punto C. Ok, repito, planteamos las ecuaciones como le dice la teoría. El primer momento lo hacemos en el punto G, ¿ok? En el punto G. Sumatoria de momentos en G. ¿Quiénes ejercen momento sobre G? La reacción de 300 newton, la reacción de 400 newton y la fuerza que vamos a calcular de FBC. 300 por el brazo, que son 400, negativa. Fuerza por brazo, 400 por el brazo, que son 3 metros. Y FBC por el brazo de 3 metros. Positiva, negativa y negativa. Y así determino FBC. Luego planteo momento en el punto C. Aquí elimino FGC y calculo el valor de FGE. Sería 300 por el brazo de 8 y FGE por el brazo de 3.
FGC y FBC no cuentan. Y calculo el valor de FGE. Y luego, como ya tengo calculado FBC, la fuerza FGC, que es la última que me falta, que está aplicada en el punto C, tiene dos componentes. Recuerde, por cálculo de componentes en física, una componente horizontal y una componente vertical. Como tengo una sola fuerza vertical, aplico una sumatoria de fuerza. 300 newton menos la componente vertical negativa, que sería por la distancia, que sería 3 y 4, para obtener por el seno el elemento trigonométrico del triángulo rectángulo, serían entonces 3 quintos de FGC. La otra manera sería, si usted conoce el ángulo, aplicando el seno del ángulo, que es la perpendicular hacia arriba positivo. Menos 3 quintos de FGC, eso es igual a 0. Despejando FGC, obtengo 500 newton. Y así calculamos los tres elementos que nos están pidiendo, que es en GE, en GC y en BC. Y tenemos otro ejemplo, otra armadura, donde tenemos aplicados cargas en el punto C y en el punto D, de 5 y 3 kilonewton. Tenemos que calcular las reacciones y tenemos la distancia de cada elemento de la armadura. Entonces, lo primero que hacer es el dibujo del diagrama de cuerpo libre. En A y E tenemos dos reacciones perpendiculares, verticales. ¿Ok? Lo primero que hacemos es utilizar uno de los dos puntos, A o B, para calcular el momento y determinar una de las reacciones. Aplicamos sumatoria de momentos en A. ¿Quiénes hacen momento en A? La fuerza aplicada en C de 5 kilonewton, la fuerza aplicada en D de 3 kilonewton y la reacción en E que la vamos a calcular. Entonces, sumatoria de momentos en A es igual a 0. Volvemos a escoger el sentido contrario a la aguja de reloj como positivo. Entonces sería menos 5 kilonewton por el brazo, que sería de 8. Menos 3 kilonewton por el brazo, que sería 4 y 4, 8 y 4, 12. Y la reacción en E, que sería la reacción E por el brazo, que sería 4, 8, 12, 16. Y eso lo igualamos a 0. Realizamos las multiplicaciones y despejamos el valor de R, que nos da 4,75 kilonewton. Para calcular la reacción en A, lo que tenemos que aplicar es, como ya tenemos la reacción en el punto E, lo que hacemos es sumatoria de fuerzas en el eje Y. Porque solamente tenemos una reacción vertical en esa bisagra, en ese punto de apoyo. Entonces, menos 5 kilonewton, menos 3 kilonewton, más 4,75, debe ser igual a 0, más la reacción en A,
eso debe ser igual a cero. Por lo tanto, la reacción en A, después de hacer las operaciones, nos da 3,25. Nos mandaron a determinar la fuerza presente en el elemento C sub F. ¿Por dónde voy a partir la sección? Voy a partir la sección por el punto G sub F. Esa sección va a abarcar los elementos G sub F, C sub F y C D. Ya calculé las reacciones, que es lo primero que hago. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre de ese elemento donde partí. Entonces, para calcular F sub F, tomaremos momento en O. Para eliminar las incógnitas, FFG y FCD. Entonces, pero antes tenemos que calcular la distancia del brazo X. ¿Cómo calculamos esa distancia? Hacemos una relación trigonométrica de lado, ¿ok? Y decimos 4 metros, este lado es igual a 4 sobre 4 más X. 4 sobre 4 más X, ¿verdad? Debe ser igual al lado de 6, porque es este triángulo y este triángulo de acá. Sería igual a 6 más 8 más X. Despejamos el valor de X de la solución de esta ecuación y calculamos que equivale 4 metros. Esta es una relación trigonométrica. ¿Por qué se hace esta relación trigonométrica? Porque FDO es un triángulo rectángulo y el otro triángulo es GCO. Hacemos una relación de triángulos rectángulos. Entonces, este lado de aquí es a este lado grande, como este lado, ¿verdad? Es al otro lado. Este es a este, como 4 más X es igual a 4. ¿Ok? Este lado es a 4 más X, como este lado es a 8 más X. Despejé X y me dio 4 metros. Ahora planteo sumatoria de momentos en cero. Ya conozco la distancia. Entonces, sería, ¿quiénes ejercen momento sobre este punto? Sobre este punto ejerce momento la componente vertical de la fuerza FCF. Esa componente vertical será FCS por el seno de 45 por la distancia que sería 12. 4 y 4, 8 y 4, 12. Más el otro momento sería los 3 kilonewton por 8, 4 y 4. Y el último sería 4,75 por 4. FCF negativa
porque va en el sentido contrario de las agujas del reloj. Este brazo que está acá, que es la componente vertical. Esa componente vertical de esta es FCF, coseno, seno de 45 grados por la distancia. El otro elemento sería 3 positiva en sentido contrario de las agujas del reloj y menos 4,75 en el sentido contrario, en el sentido de las agujas del reloj. Resuelvo la ecuación y determino que F sub F es igual a 0,589. ¿Qué fue lo que hice en realidad? Después que determiné las reacciones, escogí un punto proyectado, ¿verdad? Que determiné o definí como punto O. Cuando escogí ese punto, se me presentó una incógnita, que era la distancia desde el punto E hasta el punto O. ¿Cómo calculé X? Apliqué una relación de triángulos. Una relación de los triángulos FDO y GCO. Y dije lo siguiente. Esta altura de 4 metros, ¿verdad? Del triángulo FDO es a la distancia de su O. Esa distancia de su O es 4 más X. 4 es a 4 más X. Y luego planteé con el triángulo más grande. Esta altura de 6 metros es a la distancia del triángulo, la distancia horizontal del triángulo COG, que sería 8 más X. Despejé X y eso me dio 4 metros. Luego, aplicando momento en O y utilizando la componente vertical, que es la que quiero calcular, que es FCF, ¿verdad? Por el seno del ángulo, por el brazo en el punto O, porque estoy aplicando momento, y la otra sería los 3 kilonewton por el brazo, que sería 8, y los 4,75 por el brazo, que sería 4. El brazo de FC seno 5 sería 8,12 metros. Y así determiné, al despejar de la ecuación de momento, el valor de F sub F. Vamos a ver el ejemplo número 3. Nos piden determinar en esa armadura la fuerza presente en el elemento EB. Aquí, EB. Indicar si es tensión o compresión. Me dan el diagrama de cuerpo libre. Tenemos una reacción en A y una reacción en C. Calculo la sumatoria de momentos en B. Ya tengo calculadas las reacciones. Me las dieron 4.000 y 2.000. ¿Ok? Entonces aplico directamente ya el método de sección porque me dieron las reacciones. Aplico momento en B para eliminar la mayor cantidad de fuerza. Entonces, sumatoria de momentos en B es igual a 0. En este punto, ¿quiénes ejercen momento? 1.000
por 4, positivo. 4.000 negativo por 4. 3.000 por 2. Y FED seno de 30 por 4 metros. Y calculo FED. Ya tengo calculado FED. Por último, voy a calcular, para calcular FEB. Planteo lo siguiente. Sumatoria de fuerzas en X. Entonces, en este punto, sumatoria de fuerzas en X será, porque tengo FED, sería FEF o seno de 30 grados positiva menos 3.000 newton coseno de 30 grados negativa. Y determino FF. Luego determino sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y sería FEF seno de 30 porque es vertical más 3.000 seno de 30 más 3.000 newton seno de 30 y menos 1.000 newton y la que estoy calculando que es FB negativa menos 1.000 y despejando el valor de FB, eso me da 2.000 newton. Recuerden que me pidieron calcular FEB. ¿Ok? Como yo estoy aplicando una fuerza de compresión acá, la fuerza FBE tendrá sentido contrario de la de 1.000 newton, como le especifica el diagrama de cuerpo libre. Y con esto terminamos esta primera parte. Vamos a ver la otra presentación, donde están otros ejercicios similares a los anteriores. Le vamos a dar en la misma metodología
Lo vamos a ver un poco más rápido para que vean cómo se resuelven los ejercicios. Ahí tenemos otra estructura donde nos piden calcular los elementos de F y de G, similar a aquello que vimos anteriormente. Lo primero que tenemos que hacer es calcular las reacciones. Calculamos las reacciones, ¿ok? Utilizando la sumatoria de fuerzas en X, en Y y la sumatoria de momentos en el punto H, ¿ok? Para determinar R a Y. También lo pudo haber hecho y eso lo hacemos calculando las ecuaciones y despejando los valores para cada uno de ellos. Aquí está el procedimiento para el cálculo de esas reacciones. Planteamos luego el corte donde contenemos los elementos a determinar, la línea 1, 2. ¿Ok? Ya tenemos todas las reacciones y lo que ahora vamos a calcular es en donde queremos hacer el cálculo de los elementos. Aplicamos sumatoria de momentos en F, determinamos el valor de F de G con la sumatoria de fuerzas en Y, determinamos F de F y con la sumatoria de momentos en X determinamos el valor de F E F y así obtenemos los valores de F de G, F de F y F E F. El mismo método que aplicamos en los tres ejercicios que vimos al principio. Aquí tenemos otro ejemplo. Se plantea lo mismo. Se calculan las reacciones y se determina el elemento donde vamos a hacer el cálculo que sería EF o GI. Aplicamos la sumatoria de momentos donde tenemos que hacerlo y determinamos el valor de FGI. Para el elemento de F, acechamos la sumatoria de fuerzas en Y y despejamos el valor de FEF. Aquí tenemos otra estructura
Otra armadura donde nos piden calcular las reacciones de la armadura aplicando el método de secciones. La sumatoria de fuerzas en X, en Y y la sumatoria de momentos en F. Sobre esta armadura vamos a calcular los elementos G sub I, FH y G sub H. G sub I, FH y GH. El corte lo vamos a hacer por acá porque es donde cubrimos los elementos que vamos a calcular. Y así lo hacemos. Comenzamos a calcular los elementos. Y así terminamos hoy el cálculo de la clase de hoy. Cualquier duda me la pueden hacer llegar a través del WhatsApp o en el foro del aula de Saya. En el transcurso de la semana colocaré la actividad evaluada número 2, que está referido con respecto al método de sección. En la próxima clase veremos ejercicios de solicitación. No me queda más que desearle buenas noches y que pasen mañana un feliz 1 de mayo.